el chat para todos aquellos que quieran colocar allí sus preguntas, sus comentarios, que siempre nos ayudan para enfocar los temas. Nos gusta siempre que todos hayan entendido bien el tema, que no quede ninguna duda, que todas las personas que quieran aprender pues puedan hacerlo a través de nuestras clases. Por lo tanto, es importante que las dudas sean aclaradas todas y que podamos mm, profundizar bien a través de las preguntas que ustedes hacen. Entonces, está abierto el chat, pueden colocar sus preguntas o sus dudas. Agradecemos, bueno, a los hermanos que nos saludan también en el chat, que nos mandan bendiciones y cariño, pues qué bueno, también de nuestra parte hacia ustedes. Eh, Siempre igual, ¿verdad? Con el mismo cariño, el mismo afecto que preparamos nuestras clases y que les transmitimos todo nuestro conocimiento. Vamos a, Vamos a recordar lo que yo dije al final de la clase, que obviamente no hubo tiempo para profundizarlo porque ya estábamos al final, pero que sí es muy importante que lo recordemos para poder iniciar a partir de allí en nuestra clase de hoy. Decíamos en en el final de la clase pasada eh, que todo lo que existe, recuérdense que todo lo que existe, todo lo creado, tiene un origen y todo tiene una consecución como una especie de cadena. Igual de la misma manera que nosotros pensamos en el ser humano, ¿verdad? Que nosotros tenemos a nuestros padres, que fueron los que nos dieron la vida biológica, y que a su vez nuestros abuelos la dieron a nuestros padres, y así sucesivamente vamos a ir creando una cadena que vamos a llegar obligatoriamente a un punto original, pero un punto de donde todo fue creado. A esa teoría, digamos, de alguna manera, o eh, mm, a ese pensamiento, a esa corriente de pensamiento, nosotros le llamamos la causa incausada, porque recuérdense que al principio de todo tuvo que haber existido una causa que no tiene causa, sino que ella es causa de sí misma. O sea, es un trabalengua un poquito extraño, pero bueno, yo les voy a explicar. Tiene que existir algo, ¿verdad? Y cuando digo algo es para que nos refiramos a un ente, ¿no? A un ser que obligatoriamente fue el que le dio el origen a todo, del cual vino todo, porque obviamente buscando una cadena, poniendo eslabón, 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 tenemos que llegar a un punto original del cual sale todo. Entonces, ese ser que da la existencia a los otros seres, al agua, al mar, al océano, a todo, a la luz, al todo, tuvo que él originariamente ser incausado, o sea, no tener causa. Porque si no, es como, no sé si ustedes han visto la pregunta de los niños del catecismo, que siempre preguntan, bueno, ¿y quién creó a Dios? ¿Verdad? Si Dios creó todo, si de Dios viene todo, ¿quién entonces fue que le dio la existencia a él, que lo creó? Entonces ahí es un poquito difícil para que ellos entiendan, pero nosotros ya los adultos sí podemos entender que Dios no tiene creador, porque él es eterno, él existe desde siempre y para siempre, no tiene inicio, no tiene final, siempre ha existido y entonces él puede ser causa de todo lo creado. De hecho, según el pensamiento filosófico, ya les digo, un poquito más profundo, tiene que obligatoriamente haber existido un ser que no sea causa de nada, de la cual salen todas las causas. Les pongo el ejemplo
de la cadena para que ustedes lo entiendan un poquito más fácil. Cuando yo le pongo un eslabón a la cadena y después otro eslabón y otro y otro y otro y otro, o sea, la causa de la causa de la causa, yo, mi papá, mis abuelos, el bisabuelo, el tatarabuelo, el no sé qué, y el para allá, y el para allá, y si venimos de los monos o de los peces o de quien sea que hayamos venido, siempre obligatoriamente tiene que existir un punto que ya no podemos seguir más atrás. O sea, un punto del cual sale todo. Es como la cadena, tiene que tener un primer eslabón que está sujetado, que es firme, para que pueda dar entonces origen a toda la cadena humana y mundial, digamos, en el sentido de universal, de todo el universo creado. Entonces, fíjense que nos estamos refiriendo a Dios como esa causa que no tiene causa, por lo tanto, ¿quién creó a Dios? No, Dios nadie lo ha creado porque Él existe desde siempre y para siempre. Él mismo es el que tiene la existencia, la totalidad de la existencia, es el ser total que luego da el ser a los otros, que tenemos el ser en minúscula, porque obviamente nosotros, alguien nos dio el ser y nosotros se lo damos a alguien y así vamos creando. El que creó la mesa fue el carpintero, pero el carpintero lo creó a alguien más y así sucesivamente. Siempre todo lo que existe, desde lo material, los seres humanos, los animales, todo tiene una causa, pero Dios no tiene esa causa porque es un ser completamente infinito y por lo tanto Él es digamos como que el creador de sí mismo. En filosofía llamamos el que se da el ser a sí mismo, o sea, Él es el que se autodefine como el ser absoluto porque Él mismo no necesita de una creación. Sin embargo, lo que sale de Él, como hemos visto en el Génesis, que sale de la boca de Él, entonces sí, ya todo eso es creación. Y de ahí de la creación puede venir también lo que nosotros llamamos la participación de la creación de Dios, porque nosotros participamos de la creación de Dios. Ustedes, por ejemplo, que son padres de familia, dan la vida biológica a sus hijos, pero ustedes están participando de la creación de Dios en el sentido de que no son ustedes los que dan el ser, sino que colaboran con Dios en dar el ser, porque al final es Dios el que da el ser a todo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que estar bien claros de eso. Y fíjense que el Génesis nos lo dice muy claro, porque fíjense que el Génesis parte de la dualidad luz y oscuridad. Acuérdense que, y en esto me quedé en la clase pasada, antes de dejarlo, que les dije, les voy a explicar un poquito más de esto, pero bueno, es algo un poquito, digamos, abstracto y por lo tanto es difícil de pensarlo porque no es algo concreto. Como yo les digo, por ejemplo, 2 más 2 es 4 porque les enseño que hay 2 sillas y 2 más, pues da 4. Aquí estamos hablando de temas abstractos. Entonces, en la abstracción filosófica tenemos que pensar un poquito más profundo, ¿verdad? No es tan fácil como 2 más 2 es 4, es mucho más profundo. Y por lo tanto, en el Génesis, cuando nos habla de la creación, que Dios comienza por la luz, que nos dice, obviamente, que Dios hizo la luz, es porque realmente Dios parte de la nada. Dios parte de la oscuridad, pero que la oscuridad, como ustedes saben, ya les comenté la vez pasada, la oscuridad no existe, porque si no ustedes también me van a preguntar, pero ¿quién creó la oscuridad? No, la oscuridad no fue creada por nadie, simplemente la oscuridad no existe. La oscuridad es una categoría de lenguaje que nosotros usamos para decir la ausencia de luz, porque nadie va a decir, oh, aquí hay ausencia de luz. Casi todo el mundo dice, oh, está oscuro, ¿verdad? Porque nadie va a ponerse a decir, oh, qué ausencia de luz hay en este lugar. No, simplemente la gente dice, está oscuro, pero sabemos que eso es una categoría de lenguaje, la forma en la que hablamos, pero en la realidad filosófica sabemos que la oscuridad no existe, lo que existe es la ausencia de la luz. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Al no existir nada, porque como les decía, la oscuridad no existe, entonces Él crea. Y al crear, acuérdense que Él crea el ser, y el ser, cuando Dios lo crea, el ser tiene unas características muy importantes. El ser es
completamente bueno. Entonces, cuando Dios crea el ser y las características del ser, nos las da Santo Tomás en su filosofía, que es muy interesante, que entendamos la filosofía atomística. Cuando Dios da el ser a las cosas, por ejemplo, la luz, ¿ya? Y no solamente la luz, sino también los animales, las plantas, el agua, todo. Cuando Dios crea, les da el ser, y el ser participa de 4 características muy importantes, y la primera de ellas es que es único. O sea, el ser es único, es irrepetible. No hay 2 seres iguales. O sea, cada cosa, cada agua, cada animal, cada persona es único y irrepetible, por lo tanto es uno. Pero a la vez también no solamente es uno, sino que es bueno. O sea, que en ese sentido, cuando Dios nos está hablando de lo creado, ¿verdad? Nos está hablando de que todo lo creado es bueno. Entonces ahí es donde viene la pregunta, entonces, ¿y el mal? Porque hay mucha gente que dice, no, pues, ¿quién creó al mal? Porque si Dios es el creador de todo y las cosas vienen a consecuencia de la acción creadora de Dios, entonces, pues como consecuencia Dios tiene que haber creado el mal. Entonces, no, aquí es donde les voy a explicar el por qué todo lo creado, todo el ser, todas las características del ser, ¿verdad? En las características del ser tenemos que el ser es completamente bueno. Entonces, para que entendamos, esto, tenemos que entender lo mismo que les hablaba de la oscuridad y la luz, tenemos que entenderla por el bien y el mal. Yo sé que aquí nos va a costar un poquito de trabajo entenderlo, pero yo quiero que ustedes entren profundo para que entiendan. Lo que pasa con el mal y el bien es lo mismo, son categorías lingüísticas. Tenemos que hablar de, del, del mal como categoría lingüística, pero no podemos hablar del mal como ser, porque como ser en sí mismo no existe el mal, no es un ser como yo diga, por ejemplo, una botella, un animal, etcétera. No, el mal en realidad como ser no existe, porque el ser es completamente bueno. ¿Ok? Entonces, aquí es donde nosotros podemos entender, ¿verdad? Que el bien es lo que Dios crea y el mal en realidad, lo que nosotros le llamamos el mal, y pongámonos ya entre comillas para que podamos entender el mal desde el punto de vista filosófico, el mal que nosotros le llamamos mal en realidad es una ausencia de bien. Y ustedes entonces ustedes ahí pensarán, bueno, si el mal es ausencia de bien, entonces el pecado, ¿qué cosa es? El pecado es la ausencia del bien, de esa bondad que Dios crea. Dios crea todo el bien, Dios no crea nada malo. ¿Qué es lo que dice el Génesis? Vio Dios lo creado, vio que era bueno, descansó, amaneció, etcétera, el día siguiente. Cuando dice vio Dios que era bueno, es porque toda la creación es buena. Incluso el ángel caído, Lucifer, era un ángel creado como bueno, o sea, en la bondad. Entonces, el bien existe. El mal en realidad es una ausencia de bien. Cuando cuando una persona no actúa según los 10 mandamientos, entonces tiene una ausencia de bien. O sea, no está, por ejemplo, amando a Dios, no está amando al prójimo, no está respetando padre y madre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre se aleja de Dios,
es donde entonces cae la ausencia del bien y viene entonces eso que nosotros en lenguaje le llamamos el mal, pero en realidad el mal como tal, Dios no lo ha creado porque no existe, sino que es la ausencia del bien, ese mal que nosotros llamamos mal, ¿verdad? Es ahí que nosotros nos demos cuenta de que cuando hablamos, por ejemplo, del infierno, um, podemos hablarlo como una ausencia de Dios. Porque en muchos pasajes de la Biblia del Antiguo Testamento nosotros vamos a ver como si Dios fuera una persona mala. Es una imagen negativa completamente de Dios, como si Dios, por ejemplo, condenara, que Dios te condena y te vas a ir al infierno. Esa forma de hablar es una forma de hablar de alguien que no entiende en profundidad la palabra de Dios y que no entiende la teología en profundidad. Porque en realidad la teología no nos está diciendo que Dios es un tipo arrogante, que quien se porta mal porque no ha querido seguir sus leyes, lo manda al infierno, lo manda a un lugar a padecer. Vamos a explicar el infierno de otra manera para que ustedes lo entiendan cómo la teología entiende el infierno. ¿Verdad? Lo que llamamos el infierno, que sería, acuérdense que el infierno no tiene lugar, igual el cielo tampoco, ni el purgatorio, nada que sea espiritual tiene lugar, trasciende completamente las barreras de la materia, o sea, es puro espíritu. Entonces no tiene un lugar, sino que hablamos que es una condición del alma. O sea, no podemos decir, ah, no, fulano se fue al infierno como si se hubiese ido a un lugar X. ¿Dónde está el infierno? Está en una nube, está en... No, eso es un error. Por eso es que después nos critican a nosotros, ¿verdad? Sobre todo los no creyentes, los ateos, que se burlan y dicen, no sé, hemos subido a la luna, hemos ido a las estrellas y no hemos visto a Dios. Porque nosotros muchas veces explicamos mal las cosas, como diciendo Dios está arriba, como si Dios estuviera arriba de una nube sentado, y el infierno está abajo, como si estuviera, no sé, abajo de la tierra. No podemos con lo espiritual localizar un lugar. O sea, Dios no es que está aquí o está allá, Dios está en todas partes, que Dios es espíritu. Entonces, no podemos decir Dios está arriba de una nube, porque entonces estaríamos nosotros contradiciendo cuando decimos que Dios es espíritu y lo colocamos en un lugar material, que es una nube o una estrella o quien sea. Eso es un lugar material. Dios no es una materia, Dios es un espíritu puro. Y como espíritu puro no tiene lugar, está en todas partes. Ahora, lo espiritual tiene una condición, o sea, el alma tiene una condición. Yo sé que es un poquito difícil de explicar, pero les voy a explicar para que ustedes sepan. Por ejemplo, nosotros tenemos, claro, ahora se lo voy a poner un ejemplo con lo material, pero no me sigan en la parte material, sino que vayan un poquito más profundo a lo espiritual. Pero se lo voy a poner un ejemplo de lo material para que ustedes entiendan. Ustedes ven que el agua tiene diferentes dimensiones, ¿verdad? El agua puede ser sólida, cuando es un bloque de hielo, puede ser líquida, cuando la echamos en el vaso, o puede ser gaseosa cuando se evapora. Es agua también, pero va en forma de gas. Entonces tiene diferentes dimensiones. Lo mismo pasa con el espíritu. O sea, el espíritu puede tener diferentes dimensiones. Entonces, lo espiritual, cuando está unida a Dios, tiene una dimensión, que es esa dimensión de lo que habla la Biblia. Dice que ni el ojo vio, ni el oído oyó, es lo que tiene Dios preparado para aquellos que le aman. O sea, y ese es el cielo, no es un lugar. Es una condición del alma que Dios tiene preparado para esa alma que ha estado unida a Dios. Ahora, quien no está unido a Dios se va separando de Dios. Dios es el bien, se va separando de Dios, entonces el bien va disminuyendo. Disminuye, hasta que el bien queda tan poquito, que ya es casi nulo. Entonces, a eso es lo que mucha gente le llama el mal, pero que en realidad no existe. Sabemos que es una disminución completa del bien. Entonces, esa disminución completa del bien es la que le da la condición a este espíritu que se ha alejado de Dios a estar en una dimensión que es la dimensión del infierno, el alejamiento de Dios.
Vamos a poner el ejemplo del calor y del frío para que ustedes lo entiendan mejor. Claro, no me sigan con lo del calor y el frío porque no quiere decir que en Dios hay calor y fuera de Dios hay frío. No lo entiendan desde el punto de vista material, pero se los quiero explicar para que ustedes más o menos entiendan. Dios es como una fuente de calor, ¿verdad? Es la fuente del bien, es la fuente de la verdad. Ahora, cuando ese ser que está apegado a Dios se aleja, se aleja, se aleja, ya va perdiendo el calor, perdiendo el calor hasta que llega a perder completamente todo ese calor, o sea, todo eso que viene de Dios. Entonces, es como si se enfriara. Pero en realidad no es que se enfrió, sino que perdió completamente el calor. Ahora pasa lo mismo con lo que yo le decía de la dimensión espiritual. Un ser que está unido a Dios, que ha adquirido de Dios todo, se separa de él, entonces pierde el bien y se convierte entonces en un ser con una condición de infierno, ¿verdad? Ahora, ¿por qué les explico esto? Para que ustedes no vean que Dios es como si hubiese creado un infierno, como si Dios hubiese creado el mal, y que la gente que no sigue sus mandamientos se los manda a ese lugar de infierno. No, en realidad la opción no es de Dios, en realidad la opción es del ser humano. Algunas veces en la Biblia lo hemos encontrado, incluso Jesús nos hace una parábola para que podamos entender cuando dice, y colocó las ovejas de un lado y las cabras de otro, y esparció la cizaña de una parte y la quemó y otra. Es para que nosotros entendamos esa dualidad, que a veces es difícil entender del bien y del mal, pero, pero en realidad no es Dios el que toma la decisión, sino que la decisión la toma el ser humano. Porque si Dios tomara la decisión, entonces estamos hablando de un Dios castigador. Y Dios no es un Dios castigador. En realidad quien se castiga es el propio ser humano. Entonces, si tú como ser humano te alejas de Dios, que es tu fuente de verdad, tu fuente de calor, tu fuente de bondad, entonces llega un momento en el cual tú mismo te estás castigando porque tú mismo te estás alejando de Dios. Recuerdo al Papa Juan Pablo II, era el año, no recuerdo, al principio, creo que era el año 2000, 2001, 2002. Hubo un terremoto en Italia, eh, era el Día de los Difuntos, era el Día de los Difuntos, 2 de noviembre. Casi todas las personas se habían ido o 1 de noviembre, no recuerdo, porque también allá celebran mucho lo que es las vísperas del Día de los Difuntos, y ya empiezan a ir al cementerio desde el día 1. Las personas habían ido al cementerio a, a, a llevarle flores a sus difuntos, pero los niños estaban en la escuela. Es un día laboral, ¿no? Es un día que van los niños a la escuela. Era una escuela que lamentablemente por un grandísimo terremoto que hubo en la zona, se derrumbó. Era una escuela de una zona muy rural, pobre. Habían alrededor de una veintena de niños adentro, con unas maestras, con 2 o 3 maestras. Murieron todos, porque obviamente se vino abajo la, la construcción. En, en algunos periódicos de Italia, algunos periodistas, imagínense, estamos en Roma, donde está el Papa, y ellos, como que de alguna manera, para buscar litigio contra la iglesia o algo, dijeron, ¿dónde estaba Dios en ese momento? En ese momento de ese terremoto donde perdieron la vida niños inocentes. Y algunos incluso llegaron a culpar a Dios. Dios entonces es el culpable. Yo recuerdo que Juan Pablo II, que fue a celebrar la misa por esos niños, dijo algo muy interesante. Dijo algo que viene mucho a colación con este tema del bien y del mal y lo que les estaba hablando yo anteriormente. Juan Pablo II dijo,
En realidad preguntémonos dónde estaban los constructores de de esa escuela, sabiendo que era una zona sísmica, porque es una zona de movimientos, de tierra, de terremotos. Es la zona más sur de Italia, que es una zona muy sísmica. Um, Él decía, si sabían que era una zona sísmica, ¿dónde estaban en realidad ellos? No preguntemos dónde estaba Dios, sino dónde estaban ellos. Y Juan Pablo II terminó dando una frase que a mí siempre me ha gustado mucho y la he reflexionado mucho, que él dice, cuando el corazón del hombre se aleja de Dios, entonces suceden catástrofes y suceden cosas que, que son verdaderamente destrucción total. Y él tenía razón. No podemos culpar a Dios por quien tenía la responsabilidad de construir una construcción según los cánones de, de una zona sísmica, en lugar de aprovecharse de los materiales o de desviar recursos, etcétera, etcétera. Y no hablemos de eso porque ya todos conocemos muy bien el tema este. Entonces, Dios no ha creado el mal. Dios no busca el mal. El hombre que ha sido creado para unirse a Dios no tiene la obligación, fíjense muy bien claro, no tiene la obligación de permanecer en el bien. Dios lo ha dejado libre. Y el corazón del hombre es el que elige si quiere quedarse con Dios o si quiere alejarse de Dios. Claro que el corazón que se aleja de Dios, ¿qué es lo que pasa? Suceden situaciones desgarrantes, suceden situaciones difíciles, suceden situaciones de guerra. Pensemos ahora mismo, Dios tiene la culpa de una guerra entre Rusia y Ucrania. Dios no tiene culpa de eso. Tiene culpa quien se ha alejado de Dios y ha querido entonces enfrentar a los hombres que deberían ser hermanos y que son enemigos por culpa del corazón del hombre que se ha alejado de Dios. Y hablemos bien claro, no estamos hablando del mal, estamos hablando de alguien que se ha alejado del bien. Estamos hablando de alguien que ha querido abandonar al bien y alejarse. Mientras más nos alejamos del bien, más el corazón del hombre comienza a ser duro, comienza a caer en la ausencia del bien, porque Dios no ha creado absolutamente nada malo, Dios ha creado todo bueno. Bueno, yo estaba hablando de las 4 características, no quiero detenerme solamente en esta, porque acuérdense que la metafísica es muy amplia. Nos dice que hay 4 dimensiones del ser. El ser es uno, que es único. El ser es bueno, no existe ningún ser malo. Existe el ser que se aleja del bien, que abandona el bien, pero todos han sido creados en el bien, es bueno. Tercero, es verdadero. Acuérdense que no existe la mentira, en realidad lo que existe es la ausencia de verdad. ¿Ok? Entonces, el ser es completamente verdadero. Ahora, quien se aleja de la verdad, entonces se aleja de Dios, porque se aleja de Dios, que es la verdad. Y por eso es que nosotros decimos la mentira, pero no podemos decir que alguien dijo una mentira. Tenemos que decir, oye, ahí hay ausencia de verdad. Tú no estás diciendo la verdad. No estás diciendo mentira, simplemente no estás diciendo la verdad. Porque lo que existe no es la mentira, lo que existe en realidad es la verdad. La mentira es ausencia de verdad, entonces por eso es que debemos buscar la verdad. Y cuarta dimensión del ser, según la metafísica de Santo Tomás de Aquino, es la belleza. Todo ser es bello. No existe la fealdad, que a veces nosotros decimos es feo. No. Cuando alguien no es tan bello, decimos tiene ausencia de belleza.
Bueno, y ahora todos acá, acá nos diremos, todos somos bellos porque Dios nos ha creado bellos. Claro, algunos tal vez se alejan de esa belleza y tienen menos belleza que otros, pero en realidad la fealdad no existe. Lo que existe es la ausencia de la belleza. Y la belleza está en Dios. Vean cómo todo ser que tiene esas cuatro características, ser único, bueno, verdadero y bello, es porque ha permanecido junto a la fuente de la creación que es Dios. Dios crea todo y lo crea bueno y lo crea bello y lo crea verdadero y lo crea como único. Ahora, esa creación puede mantenerse así o puede alejarse de ese original. ¿Qué pasó con Lucifer? ¿Fue creado malo? No. ¿Fue creado feo? No. ¿Fue creado mentiroso? No. Fue creado bello, verdadero, único y bueno. Pero él mismo tomó la decisión por pura decisión personal, por su libertad personal, de alejarse de Dios, como también nosotros. Tenemos la decisión. Podemos alejarnos de Dios o podemos acercarnos a Él. Si te alejas de Dios, te vas a alejar del bien. Si te acercas a Dios, te vas a acercar al bien. Mientras más te alejas de Dios, más vas a encontrar ese estado, que es verdad, que nosotros le llamamos ese estado del alma, que llamamos el infierno, que ya lo vivimos de aquí en la tierra, ya lo estamos viviendo cuando nos alejamos de Dios. Porque toda persona que se aleja de Dios va a vivir un infierno. Si no, pregúntenselo a todas las personas que no creen en Dios o que están alejados de Dios. Vean que viven un infierno ya en la tierra. No busquemos el infierno donde está acá abajo, que las llamas. Acuérdense que el infierno es un estado del alma y Dios no ha creado el infierno, ni siquiera tampoco el demonio ha creado el infierno. El demonio, por alejarse tanto de Dios, ha caído en un estado de alma que nosotros le llamamos infierno, pero en realidad el infierno no ha sido creado, porque el infierno no es más que una ausencia de bondad, una ausencia de cielo. El cielo es la creación, el cielo es la bondad, el cielo es la compañía de Dios, el cielo es esa alegría, esa belleza de estar junto con Dios. Si tú te alejas de Él, vas a caer en un infierno del alma, que es un estado del alma, que como les digo, Dios no te va a mandar para allá. Dios no manda a nadie al infierno, es la persona la que decide. Con su libertad y con su conciencia, llegar a un estado del alma, que es el estado infernal, llamémoslo, ¿verdad? Como se llama, pero acuérdense que el infierno lo llamamos así porque es lenguaje, ¿verdad? Tenemos que referirnos a ese estado de esa alma, pero en realidad eso no ha sido creado por Dios. Dios todo lo creó bueno, con la libertad de tomar decisiones y de alejarse o acercarse. Entonces, en todo ser humano, igual que en los ángeles, está la decisión de alejarnos o de acercarnos. Más te acercas, más vas a vivir la plenitud de un ser que ha sido creado por el creador. Entonces, si te mantienes unido al creador, vas a permanecer completamente unido a la fuente de la creación, que es la verdad, que es la bondad, que es la belleza, como llamaba Santo Tomás de Aquino, que obviamente es filosofía aristotélica, de Aristóteles. Pero Santo Tomás de Aquino, como decimos nosotros, bautizó, entre comillas, a Aristóteles. Acuérdense que Aristóteles no vivió la era cristiana, fue antes de Cristo. Pero decimos que él bautizó a Aristóteles en el sentido de que él tomó la filosofía aristotélica y la hizo cristiana. Y esto es la base para nosotros poder entender esta dualidad. Cuando decimos el bien y el mal, cuando nosotros hablamos de, fíjense en la filosofía china del yin yang, del bien y del mal, que es completamente falsa, porque el mal no existe. No sé si lo han visto, el circulito que se divide en dos, blanco y negro, lo blanco tiene un punto de negro, lo negro tiene un punto de blanco, como para decir todo bien tiene parte de mal y todo mal también tiene parte de bien, que en realidad es una equivocación
de la verdadera filosofía del mal y el bien, porque no podemos hablar del yin yang como algo real, de que el mal y el bien existan. O sea, fuera, cancelado, porque el mal no existe. Tendríamos que pintar todo un círculo blanco, que es todo el bien, que como Dios lo ha creado. Ahora, cuando ellos dicen que, oh, parte del bien tiene un poco de mal y parte del mal tiene un poco de bien, porque, claro, obviamente ellos aceptan que en realidad, cuando nosotros hablamos del bien absoluto, sabemos que es Dios, pero cuando hablamos del mal absoluto, nos vamos a dar cuenta de que no, porque no existe. Entonces ellos dirían, bueno, no existe el mal absoluto, tiene siempre una pintica de bien, igual que el bien tendría una pintica de mal, porque es eso que yo les hablaba del acercamiento o alejamiento. Cuando yo me acerco a Dios, me voy acercando al bien absoluto, aunque yo no pueda ser nunca bien absoluto porque soy creación. Dios es el único bien absoluto. Por lo tanto, yo tengo el bien en un grado. Pero si yo me alejo de Dios, voy perdiendo ese grado. Por eso es que ellos dicen, bueno, una parte de bien tiene un poco de mal, el mal tiene un poco de bien. Pero cancelado completamente esto. Nosotros los cristianos sabemos que no existe el mal. Si nosotros tendríamos que pintar un yin yang, tendríamos que pintar un solo círculo para decir, solo existe el bien. Entonces, es absurdo colocar el negro y el blanco como contraposiciones, porque incluso en los colores, cuando tú estudias la física de los colores, te vas a dar cuenta, si tú le dices a un físico, ¿verdad? Que son los que estudian las longitudes de onda de los colores, tú le dices, ¿el negro como color existe? Ellos te van a decir, no, en realidad el negro como color no existe. El negro es la ausencia de luz, es la ausencia de color. Y el blanco en realidad es el conjunto de todos los colores. Cuando se estudian las longitudes de onda de los colores, se van a dar cuenta que el negro no tiene longitud de onda, porque el negro no es un color, no existe. ¿Por qué? Porque acuérdense que, o sea, como color me estoy refiriendo, entonces es la ausencia del color lo que hace que algo sea más oscuro. Entonces, si hablamos del color, podemos hablar lo mismo, como les decía, del bien y del mal. El mal en realidad no existe, es ausencia de bien. Entonces, eso de que el bien tiene parte de mal y el mal tiene parte de bien, no, en lo absoluto. El bien es bien en su totalidad, y en esto fue un gran defensor el Papa Benedicto XVI cuando hablaba de la relatividad. Él decía, estamos viviendo una época de la relatividad donde todo es relativo. El bien es relativo. Ser bueno, no tanto, es relativo. La verdad es relativo. No hay partes que no son tan verdad, partes mentira. Cuando dice, bueno, en realidad Dios es el único absoluto, eso lo sabemos. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la bondad en lo absoluto, es Dios, es el único en lo absoluto. Nosotros tenemos como ser, participamos de la bondad de Dios. O sea, somos buenos. ¿Pero por qué? Porque Dios nos ha creado, en realidad, somos buenos. Entonces participamos de la creación de Dios, porque Dios nos ha creado y nos ha creado buenos. Entonces, en realidad lo que existe es el bien, que existe en grados. Ok, aplausos, ahí sí, existe grados del bien. El grado bien en lo absoluto es Dios. Nosotros, grados menores. Los santos, un poquito más, nosotros tal vez un poco menos, pero no podemos decir que una persona es muy mala. No, tenemos que hablar de que esa persona es menos buena. O sea, que el grado de bondad va bajando. Hay grados de bondad que van bajando. Por eso nosotros no podemos creer en el yin yang. Porque el yin yang te mezcla el bien con el mal, como si el mal en realidad fuera una categoría que existe y como si el bien y el mal jugaran entre ellos. No, hermanos. El bien es bien y la ausencia de bien, lo que no es bien, no es bien. Tenemos que decirlo. Y lo que tiene parte de bien, porque en realidad tal vez no llega a tener un grado de bondad tan alto, bueno, tiene sus grados.
Claro, obviamente. Si nosotros, por ejemplo, juzgáramos la vida de un santo, vamos a ver que hay un bien un poco más grande que el que puede haber en nosotros. Pero es un grado. No quiere decir que él es bueno y yo soy malo. No, no, no. Hay un grado de bien. En Dios es absoluto. En los santos tal vez es menos. Tal vez no, es menos, obviamente, porque en Dios solamente absoluto. En los santos es menos. En nosotros es menos, en el sentido de que obviamente no nos comparamos con el bien que ha vivido, por ejemplo, tal vez algún santo. Y así en los seres humanos, cada quien tiene su grado de bondad. Son grados, ¿verdad? Grados. Como igual también cuando hablamos de que alguien dijo algo que es verdad absoluta, entonces podemos decir la verdad en lo absoluta. Si alguien dijo la verdad disminuida, entonces tenemos que decir, no dijo toda la verdad. No es que está diciendo mentira, sino que no dijo la verdad. Entonces, a los mentirosos no se les puede decir que son mentirosos, tenemos que decirle, tienes una ausencia de verdad. Eres una persona con ausencia de verdad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender la creación desde el punto de vista, como le decía, del ser, de lo que Dios realmente ha creado. Porque si no, vamos a traer después confusiones, como por ejemplo alguien que pregunta quién creó el mal, por qué el mal existe, por qué Dios permite el mal. Todas estas preguntas se pueden responder con esta explicación que yo les decía. ¿Quién creó el mal? Nadie, porque no existe. ¿Por qué el mal es permitido? No es permitido porque en realidad no existe el mal. En realidad lo que existe es la persona que se ha alejado del bien y no actúa según el bien. Entonces, las preguntas que siempre nos hacen, ¿verdad? Sobre el mal, tenemos que contestarlas siempre desde esta óptica de la filosofía de la creación del bien, del ser de Dios, porque Dios no crea absolutamente nada malo. Si hubiese algo malo, tendría que tener un creador. Y para tener un creador, vamos a ir a la base de que Dios es el que lo ha creado todo. Entonces, no existe el mal, esa ausencia de bien. Por eso es que incluso el ladrón se puede arrepentir al pie de la cruz cuando le pidió, ¿verdad?, a Jesús que lo perdonara, porque nadie hay completamente malo. Siempre hay en el hombre un grado de bondad, mucha o poca o menos o más, pero es el grado de bondad que hay en el ser humano el que lo hace partícipe de la compañía con Dios. Cuando el buen ladrón, ¿verdad?, como le llamamos el buen ladrón, se arrepiente en el último momento de su vida, le pide a Jesús el perdón de sus pecados, ahí donde esa bondad de él, que tal vez estaba poquita, se llena completamente, no por él, por Jesús, obviamente, que es 100% bien. Y ahí es donde entonces él, de ese alejamiento que tenía de Dios, se acerca completamente a él y puede participar del reino. Por eso dice, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Yo sé que esta clase es difícil. De hecho, yo cuando estaba en el seminario, también todos los seminaristas entramos en crisis porque nosotros siempre tenemos entendido toda una otra cosa, pero esto nos ayuda más a entender um, la creación y nos ayuda a entender mejor a Dios desde la óptica de la bondad. Porque fíjense que si Dios fuera como tal vez nosotros algunas veces lo pintamos, como que Dios es un castigador, como que Dios te va a castigar, como que Dios te va a mandar al infierno, como eso, entonces dejaría de ser Dios, porque acuérdense que Dios es completamente bueno. Dios no puede tener una categoría como ser castigador o como ser malvado o como alegrarse del mal que pueda suceder en alguna persona. No, sería absurdo, sería completamente absurdo. Por eso es que nosotros hablamos de Dios como bondad absoluta. Entonces, Dios como bondad absoluta no podría hacer esto. Sería completamente contrario al ser de Dios. Ahora, si lo entendemos del punto de vista de la creación, Dios verdad absoluta, Dios bondad absoluta, que crea un mundo bueno. Pero ojo con esto, que el mundo que crea Dios no es un mundo absoluto.